Bueno, aprovechando el mes de mayo voy a contar un poco lo que es la historia del locro, o qué significa locro en nuestro país. Eh, este plato tiene origen en lo que sería la época prehispánica, en gran parte con lo que nosotros conocemos como la región de la nación Coya, que hoy sería lo que llamamos Jujuy, Catamarca, bueno, toda la parte del NOA. Y es un plato que principalmente lo que tiene es una base de zapallo, maíz y alguna haba o porotos, alguna legumbre. Antiguamente lo que se hacía era, bueno, hervir, generar un caldo con el zapallo y con agua, y eso se le agregaba el maíz y la legumbre. El maíz tiene que tener un proceso previo. Lo que se hace es limpiarle, sacarle la cáscara, que muchas veces se puede hacer ese proceso con ceniza o ya se hace de forma industrial. Una vez que se saca esa cáscara se parte, entonces queda como una muelita, como lo que sería el maíz locrero o el maíz partido, y eso lo que permite es que después, cuando uno lo deja en remojo y lo empieza a cocinar, que ese maíz se hinche. Si yo quisiera hacer este mismo proceso con un grano de maíz entero seco, me va a llevar mucho más tiempo y más trabajo, porque obviamente la cáscara y demás no va a permitir que se cocine en su totalidad ni que chupe el agua que necesita. También hay toda una región de Argentina, que es esta parte que estoy nombrando, que es lo que estamos hablando del locro, que también se le llama locro al maíz cuando ya está limpio. Yo cosecho el maíz, lo dejo secar, lo degrano, lo hiervo con agua y un poco de ceniza, a eso le voy a sacar la cáscara, y ese maíz limpio también se lo conoce como locro, ¿no? O sea, más allá del nombre de la comida. ¿Qué sucede? Cuando ya empiezan a venir los españoles y empiezan a mixturarse con todo lo que es la cocina criolla y demás, ellos descartaban las vísceras, entonces al locro se le empieza a agregar todo lo que sería la tripa gorda, algunos le ponen mondongo, bueno, las patitas, todo lo que sería como el desperdicio o lo que no sería carne, se le agrega a esta comida. Y ahí es cuando empieza a generarse esta primera fusión entre lo que sería un locro moderno, que es con todo el agregado de carne, y lo que sería el huasca-locro o el huacha-locro, que es el locro originario, que es solamente el maíz, el zapallo y los porotos o las habas. Más allá de todo esto, el locro se ha convertido también para nosotros en un símbolo de cocina de fechas patrias, o sea, como un plato característico de nuestra región, de nuestro país, que todas las regiones tienen diferentes tipos de locro. Por ejemplo, está el locro más tradicional, que sería como que lo que más tradicional no, lo que nosotros consumimos en la provincia de Buenos Aires, que sería como un locro más pulsudo, que está con bastante contenido de carne, que también se le puede agregar pancetas y demás. Pero por ejemplo también hay un locro que se come en la zona del litoral, que es blanco, que la base es mandioca, maíz y algún tipo de poroto. El huachalocro que les estoy diciendo, el huachalocro, que también se puede hacer con maíz fresco, entonces se hace con los granitos de choclo, zapallo, también se agrega algún poroto y se termina con algo de cebolla de verdeo por encima. ¿Cómo hago el locro yo o cómo me gusta hacer el locro a mí? A mí me gusta hacerlo el 25 de mayo, este es el año número 24 que lo hago. Para mí el locro, más allá de una comida, tiene que ver con juntarse con la gente que uno quiere, con el festejo, con los afectos, o sea, es una comida comunitaria. Lleva muchísimos días de antelación lo que es la preparación, pero es algo que rinde un montón. Entonces ustedes con muy poco producto pueden hacer un montón de comida para muchas personas. Eso es lo que también me gusta del locro. Más allá del contenido histórico, de que es algo que nos representa, cómo uno lo va modificando y se va convirtiendo en su propio locro. En mi caso yo tengo la suerte de ya en todos estos años ir conociendo un montón de personas y, por ejemplo, hacer desde los chorizos. O sea, yo arranco un mes antes haciendo lo que serían los chorizos colorados y el ahumado de la panceta. En este caso el que los hace básicamente, que yo colaboro y hace las recetas, es Joaquín de Teixido, y que estamos trabajando siempre con con producto local, o sea, se trabaja con cerdo acá y cerca de la región de de acá de la zona de Mar del Plata. Entonces uno puede tener la suerte de hacer el chorizo al gusto que uno quiere. En este caso es un chorizo que tiene bastante pimentón, con bastante presencia, y se come casi fresco, entonces le aporta al locro al final un sabor súper interesante. Después el zapallo que a mí me gusta, tenemos de las familias de las cucurbitáceas, que sería la gran familia de los zapallos, un montón de variedades. Por ejemplo, lo que sería el zapallo plomo, que es lo que uno conoce como zapallo característico del locro, que es un zapallo bastante grande, que su cáscara es de color gris plomiza, de ahí viene el nombre. Pero a mí me gusta mezclarlo con otros zapallos. Por lo general me gusta muchísimo
la calabaza al estilo coquena, que es como muy dulce. Me gusta mucho también ponerle cabutia, pero es más complicado con el tema de la cáscara, entonces siempre hago una mezcla entre el plomo y el coquena, que es esta calabaza que es la que a mí me gusta. Y imagínense que para la cantidad de locro que nosotros hicimos la última vez, fueron en bruto más o menos unos 30 kilos de zapallo. Después obviamente se consiguen los maíces, que se tienen que dejar de remojo toda la noche. Y también teniendo en cuenta que el maíz es un producto que triplica o cuatriplica su tamaño. Entonces cuando uno calcula eso, las primeras veces los calculaba medio mal y terminaba generando un montón de locro que se va reproduciendo y va creciendo porque va creciendo el maíz. Entonces hay que empezar a cambiarlo de ollas y se complica bastante. En este caso fueron más o menos unos 6 kilos de maíz. Después están los porotos, pueden ser payares, pueden ser manteca, algún poroto rojo, algún poroto negro, algún poroto de la región. En este caso fueron porotos payares. Y después se le agrega todo lo que serían las carnes. A mí me gusta mucho arrancar con alguna cabeza de chancho, con patitas y demás. Falda, con hueso. Siempre tienen que ser carnes que tengan bastante cantidad de colágeno, porque eso es lo que nos va a dar la cremosidad final del locro. Y después tenemos para lo que serían las salsitas picantes, cebolla de verdeo o algún tipo de chile y demás. En esta ocasión yo lo pude hacer a la leña, o sea, el locro más o menos son unas 7 horas de cocción. Lo que se hace es que todas las carnes y los remojos y el zapallo se hacen 1 o 2 días antes, como para ya tener todo listo. Y el día del locro mismo se cocina solamente. Para prenderlo a la leña, el fuego se tuvo que prender a las 7 de la mañana. Y ya se empieza a generar la brasa que uno necesita para después calentar las ollas con agua. Y es un proceso bastante largo que hay que tener bastante cuidado, y cuando empieza ya el maíz a estar más ternizado hay que revolver todo el tiempo porque eso se suele fondear, se suele pegar bastante. Entonces bueno, entre una cosa y otra son 5 horas hasta que el locro puede estar en la mesa. En este caso se prendió el fuego a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaba todo el mundo comiendo locro. Parte del folclore es que cada uno siempre trae el plato, el vaso, la cuchara y el tenedor y algo para beber. O sea, eso se hace siempre en todos los lugares camperos porque uno nunca sabe cuánta gente va a venir finalmente, y está bueno que cada uno traiga su propia vajilla para que después se la lleve y no quede todo el lío en la casa. Pero bueno, es una costumbre bastante campera. Y después siempre se puede acompañar con algún pan de campo y demás. Para mí es eso, es cómo uno toma un plato que ya tiene su historia, porque lo fue comiendo de chica o lo hacía sus abuelos o lo que sea, y cómo uno lo va modificando y lo va trayendo para su propio gusto y generando una costumbre. Entonces en este caso, más allá del locro como plato, yo creo que culturalmente nos atraviesa a todos, y ahí es cuando uno empieza a generar no solamente una costumbre, sino que empieza a trazar un lineamiento de lo que es parte de cultura de un país. Entonces es como que para nosotros el locro, más allá de que siempre se comen las fechas patrias y demás, representa lo que es todo el trabajo del campo, todo el trabajo de ganadero que puede llegar a ser en el caso de que tenga animales, en el caso de que tengamos la suerte de hacerlos en ollas de barro, el trabajo de los alfareros, el trabajo del hierro que se puede utilizar cuando se hace también con ollas de hierro, la leña que uno utiliza. Depende mucho del sabor y el ahumado que le puede dar al final. En fin, son un montón de cosas que conforman un solo plato, que creo yo que representa gran parte de nuestras costumbres. Hacer un locro en otro país, sí, se puede hacer un locro en otro país, pero tal vez le falte todo esto o que tenga otro gusto. De hecho, compartimos los mismos ingredientes en todo el continente y cada país tiene su locro o su guisado parecido al locro. Como vamos a arrancar en México con un pozol, que también es a base de maíz y chile. En todo lo que es Bolivia y Perú también se comen locros, en Ecuador se comen locros, pero tal vez el locro ecuatoriano tiene más cantidad de papa u otro tipo de cosas. Pero bueno, en fin, creo que es una comida que representa mucho lo que son los productos del continente, y que cuesta hacerla, entonces no es algo que habitualmente uno vaya a hacer en su casa todos los días. Y creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Con el tiempo que uno se puede tomar para compartir con sus amigos, compartir una jornada y comer un plato que, más allá de que es delicioso, trae aparejado toda esta historia de producto y de técnica. Entonces, básicamente, la idea era un poco contarles de lo que sería el origen o la historia del locro,
qué ingredientes lleva y más que nada que ustedes se animen también a contarme la próxima vez que nos veamos qué tipo de locro comieron o, si hay algún tipo de tradición así en su casa. Y bueno, y generar un poco de conversación por ese lado. Pero bueno, la idea era esa, y yo también les voy a compartir un par de fotos de los diferentes tipos de zapallos y de los árboles que se utilizaron en el locro que si los chorizos los empezamos un mes antes, imagínense que el zapallo son mínimo 5 meses entre que se prepara la tierra y demás. Entonces bueno, esta comida, como les decía, tiene mucho más de historia y de cultura y de trabajo que una simple receta de cocina que se hace en un día o en 2 días. Así que bueno, por ahora eso.